Buenas tardes, buenos días los que estáis en Latinoamérica. Vamos a empezar una nueva ponencia en Geolibero, las jornadas de Geolibero 2021. Vamos a continuar con modelo de predicción de daño ecológico causado por la explotación ilegal de minerales a cielo abierto en una región de Colombia. El ponente es Paulo Coronado, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pues cuando quieras, Paulo. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí en las segundas jornadas de GeoLibero. Vamos a hacer una pequeña presentación pues, relacionada con un proyecto de investigación que se realizó en el año 2020, 2019 y 2020, relacionada con el análisis del daño ecológico por minería ilegal que se da en una zona del país. Se emplearon modelos de predicción, pues utilizando redes neuronales y todo se hizo con herramientas de código abierto. Entonces, queremos comentar un poco la experiencia relacionada con cómo se hizo, cómo se diseñó, qué fue los alcances que tuvo la propuesta y cuáles fueron los resultados. Vamos a empezar tal vez al revés. Voy a empezar a mirar. Voy a poner aquí, ocultar mi cámara. A empezar a mirar un poquito qué fue lo que alcanzamos a obtener. Entonces, la visualización del proyecto se hizo utilizando la biblioteca Cesium y pues se creó una pequeña interfaz gráfica que nos permitía mirar las diferentes zonas de estudio, la zona de estudio donde nosotros tenemos. Esta zona de estudio, ahorita lo explico un poco más en detalle, pues es una zona del norte antioqueño, nororiente antioqueño, en donde se llama el municipio del Valle. Si ustedes se dan de cuenta, imágenes satelitales nos muestran que hay gran degradación, toda esta degradación, esta erosión que se ve aquí es debido a minería ilegal. Y esta minería ilegal pues es a cielo abierto, tiene grandes implicaciones pues en la flora, fauna y todo lo que es el ecosistema de la región y ecosistemas que están río arriba, porque pues toda esta zona de extracción minera pues arroja gran cantidad de contaminantes a la cuenca del río Bagre y pues básicamente va a tener allí grandes problemas de contaminación. También hay problemas de desplazamiento, problemas sociales, problemas pues de falta de presencia del Estado y si ustedes se dan de cuenta pues está perdiéndose gran capa vegetal que tenemos allí en esa zona. El objetivo del plan era hacer un análisis y aquí se pueden ver los diferentes elementos que tenemos de predicción y de análisis de lo que es el cambio en la cobertura en ciertas zonas. La zona de estudio pues está muy bien delimitada, se delimitó pues teniendo en cuenta que los mecanismos de procesamiento de información pues toman harto tiempo. Entonces esta era la zona que tenía como que mayor necesidad de ser analizada. Digamos que es una zona, si ustedes se dan de cuenta, es la zona de expansión de donde tenemos el problema de minería ilegal. Entonces se tienen análisis de diferentes años, diferentes periodos en donde podemos ver los mecanismos de degradación y cómo después de cierto tiempo hay procesos en donde podemos decir que se termina la minería ilegal, pero no porque haya habido una intervención directa del Estado o una intervención directa de la población sobre el territorio, sino porque hay una pues, sobreexplotación minera y aquí ya efectivamente toda esta zona ya está totalmente degradada. Se creó una herramienta en donde nosotros podemos tener hasta un plan de vuelo simulado, obviamente, con esta herramienta y nos permitía simular con un dron nuestros sistemas aquí de trabajo. Aquí vemos el recorrido del dron, voy a pararlo por acá. Y en este dron, se simula pues todo lo que es el recorrido que haría una aeronave
y se podía ver en 3D o se puede ver en 3D todo lo que es el impacto en la zona y pues puede contribuir a crear mecanismos para que el Estado pues genere intervenciones allí. Desafortunadamente la intervención estatal ha estado pues solamente representada en intervención militar, no intervención social, que esta zona es bastante, tiene bastantes problemas sociales, culturales, políticos, económicos, y entonces se requería una intervención que fuera integral. El objetivo preciso de esta investigación fue pues analizar y crear un modelo de predicción que tuviera que ver con el mecanismo de crecimiento de la degradación ambiental, pero no solo considerando las imágenes satelitales en el entrenamiento de las redes neuronales, sino también utilizando unas matrices que llamamos matrices socioculturales, políticas, económicas, en donde nosotros ponemos allí unos vectores para tratar de integrar esas variables a el estudio. Digamos que ese es uno de los aportes. En ese orden de ideas, pues esto fue lo que logramos y vamos a hacer la presentación del modelo. Entonces, el proyecto pues se llamaba Daño ecológico por minería ilegal, un modelo de predicción. Esto pues son las imágenes de una zona que está intervenida antrópicamente para la extracción ilegal de oro. A manera de agenda pues vamos a ver al final unas gráficas de validación que nos muestran cómo son las gráficas generales para la exploración de la validez del modelo. Voy a explicar un poco cómo fue la captura del conjunto de datos que utilizamos para el trabajo. Vamos a mostrar cómo fue que se aproxima el modelo de predicción. Y por último vamos a hacer algunas reflexiones relacionadas tanto con el proyecto como con pues la problemática de la minería de oro ilegal a cielo abierto. La idea fuerza del proyecto pues fue explorar la potencialidad de herramientas de código abierto y técnicas de aprendizaje de máquina para la predicción de daño ambiental por efecto antrópico relacionado con la minería ilegal en una zona específica del país. Esa zona, pues en este momento es una zona que está altamente golpeada por la problemática de la extracción ilegal de oro a cielo abierto. Tiene algunos, digamos, efectos socioculturales porque allí se daba una extracción artesanal de oro, hace parte de la cultura de la zona, pero después llegaron grandes dragas, grandes grupos armados que desafortunadamente hacen presencia en la zona y empezaron una extracción masiva de oro, conllevando esto a la destrucción del medio ambiente. O sea, en este momento la mayoría de estas zonas, ustedes ven, alcanzan a ver acá, pues está totalmente degradada. Y como les decía anteriormente, el hecho que exista minería ilegal en toda esta zona, pues obviamente hace que grandes caudales de contaminantes lleguen a los ríos y pues generen problemas de salud, tanto pública como de degradación del medio ambiente. El ecosistema vamos a explicar el ecosistema de donde es el área de estudio, sino el ecosistema tecnológico que se empleó, pues estaba constituido por las siguientes herramientas. Primero que todo, pues la herramienta de Scikit-Learn de Python. Todo el desarrollo del proyecto se realizó con el lenguaje de programación Python y bibliotecas especializadas en el manejo de redes neuronales artificiales. Obviamente, pues utilizamos las bibliotecas de Keras que obviamente están, y utilizamos más que todo lo que estaba basado en TensorFlow. La visualización la hicimos con la plataforma Cesium, Cesium JS, que es una biblioteca para visualización globos terráqueos de 3D, y todo lo que es el manejo de resultados lo empezamos a organizar y almacenar en bases de datos no relacionales MongoDB. Entonces, ese es como el ecosistema general. Existen otras herramientas que utilizamos, pero en términos generales estas son las que tenían mayor presencia. Si ustedes se dan de cuenta, pues son todas herramientas de código abierto. Utilizamos las versiones comunitarias de MongoDB,
la versión comunitaria, pues Session, la biblioteca como tal es abierta y puede utilizarse el proyecto pues para replicar el estudio en otras áreas que tengan la misma problemática. El modelo de visualización fue el que ustedes acabaron de ver, pues se hizo un modelo de visualización 3D con la herramienta Session. Las capas se pregeneraban antes, hubo una pregeneración de capas. Lo que hacíamos era que dentro de las redes neuronales artificiales sacábamos los resultados. A partir de esos resultados corríamos unos scripts para trabajar los temas de visualización, falsos colores, y hacíamos una proyección y lo que creamos unas imágenes que se sobreponían sobre el territorio y de acuerdo a las diferentes indicaciones que tenían allí los selectores para el usuario final. También pues se diseñó lo que les mostraba, un viaje 3D con drones que simula lo que podría llegar a ser un plan de vuelos para la verificación de condiciones de la zona. Este plan de vuelos pues está coordinado con un conjunto de imágenes satelitales. Cada vez que sale una imagen satelital, pues puede ejecutarse este plan de vuelo. La red neuronal convolucional tuvo dos elementos. Digamos que se generan dos redes neuronales convolucionales. Una de carácter académico para explicar las características del modelo y otra de carácter pues ya técnico, en donde pues tenía mayor complejidad y fue la que se utilizó para la generación de los dibujos o de las diferentes proyecciones. La red neuronal convolucional que utilizamos para la cuestión de capacitación en estas herramientas, pues estaba diseñada desde cero con el objetivo de apoyo a la capacitación. Cuando decimos que está diseñada desde cero, es decir, no utilizamos ninguna red neuronal prediseñada. Estaba compuesta por capas convolucionales, capas de entrada, capas salidas, se manejó todo el concepto de mass pooling, tenía un conjunto de 5 capas densas para manejar todo el tema de la transformación de las imágenes. Tenía una capa de salida con distribución de probabilidad de 5 clases, 5 unidades y una activación tipo softmap. Ese modelo nos permitía pues tener unos mecanismos de verificación de los elementos que iban extrayéndose de la red neuronal y fueron los que se utilizaron para verificar la validez de los resultados. Esta red como tal no tiene, o no se dice que tiene muy pocas expectativas de éxito por su complejidad. O sea, no es una red demasiado simple, pero nos sirvió para mostrar pues la potencialidad de esta herramienta. Después de que se hizo esta red neuronal convolucional que mostró la idea, pues hubo un proceso de apoyo del proyecto con la Fuerza Aérea Colombiana y que hizo un convenio con la Universidad Distrital y hubo un proyecto ya de crear la red neuronal con la que se hicieron los estudios. Obviamente por cuestiones digamos que de los elementos que teníamos que tener en cuenta y la información que se utilizó, pues esa red neuronal pues todavía no se puede publicar. Pero esta, que es la que utilizamos para la idea fuerte, pues es totalmente abierta. El conjunto de datos, y digo totalmente abierta porque de por sí está toda desplegada en un repositorio de GitLab, de la plataforma GitLab. El conjunto de datos utilizado pues fue todos los parámetros, utilizamos los parámetros de construcción según el proyecto Eurosat. Las imágenes fueron todas tomadas del instrumento multiespectral de la misión Copérnico Sentinel-2, que está en este momento pues de acceso público. También descargamos esas herramientas a través de WMS empleando el paquete Sentinel Hub. Digamos que es un proceso totalmente estándar, que es lo que se hace comúnmente. El área de estudio que estamos viendo aquí en la pantalla, pues está ubicada en la tercera T18NWP de la división de cobertura de la misión Sentinel-2. Esta región específica fue la que nosotros nos concentramos y fue la que utilizamos para el descargo de las imágenes.
Esta sección se segmentó en diferentes parcelas, los denominados de boxes, de un tamaño de 8 por 8 píxeles, equivalentes a 6.400 metros cuadrados del área de trabajo. Entonces, técnicamente, si ustedes alcanzaron a ver allí, un poco acá me devuelvo, si ustedes se dan de cuenta, esto está segmentado digamos, por teselitas, por parcelitas. Y estas parcelas, pues, tienen una extensión de 6.400, que en imagen representa una segmentación de 8 por 8. En últimas, pues, se hizo, ¿por qué? Porque pues, la idea es clasificar, no hicimos una clasificación general, sino una clasificación parcelada. En últimas, esta zona se segmentó en 1.062 parcelas, o sea, 1.062 cajas en donde nosotros vamos a hacer un análisis que no solamente hace un análisis de esa parcela, sino de las parcelas circundantes, de acuerdo al modelo que vamos a ver un poquito más adelante. Ese conjunto de datos, nosotros definimos, para analizar ese conjunto de datos, definimos 11 clases de cobertura de terreno. El conjunto de categorías por Eurosat, se conservaron todas las 10 categorías que ellos tienen para la clasificación. Los B-boxes, en los cuales se evidenció remoción de la capa vegetal. Por ejemplo, si tenemos un B-box por acá, se etiquetaron como minería ilegal. Entonces, lo que en últimas hacía la red neuronal era determinar dentro de la comparación entre imágenes cuando una imagen tuvo remoción de la capa vegetal. En últimas, se segmentaron 19 imágenes, todas relacionadas con el periodo del 2016 al 2019. No estaban equiespaciadas temporalmente, es decir, desafortunadamente, aunque se utilizaron la mayoría de las veces imágenes satelitales, también utilizamos imágenes aéreas que tenía o que tiene la Fuerza Aérea Colombiana. No obstante, en esto que estamos presentando no está considerado esas imágenes de fotografía aérea, esas fotografías aéreas, porque pues esas imágenes tienen pues unos derechos de uso y el modelo que estamos presentando no las consideró. No obstante, el modelo general entregado dentro del marco de toda la investigación sí consideraba esas imágenes esas imágenes aéreas y teníamos la capacidad de tener un detalle mucho más amplio que el que tenemos aquí con las imágenes satelitales. Como no teníamos o estamos presentando es, digamos, lo que podíamos sacar de las imágenes satelitales, pues no teníamos una temporalidad en donde dijéramos cada mes tenemos una toma de imágenes satelitales, sino fue las que pudimos obtener del proyecto Sentinel. Se sacaron las imágenes, o sea, se hizo una revisión de imágenes para solamente dejar aquellas que tenían una nubosidad inferior al 5% dentro del área de estudio relativo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, digamos, en este caso, la cantidad de nubes que vamos a tener allí, pues, es menor al 5%. Las bandas analizadas fueron las bandas C1 o la banda 8, la banda SWR o la banda 11, la banda RGB, que era la banda 2, 3 y 4, fueron los que se utilizaron para ver o analizar los cambios en cobertura dentro de las imágenes. Entonces, fue básicamente los elementos que utilizamos para el entrenamiento. A la clase de minería ilegal se asociaron 600 parches de esa segmentación inicial que hubo. De esos 600 parches, pues hubo un proceso de segmentación automática, un proceso de revisión manual. Afortunadamente, pues contamos con un gran equipo de trabajo de apoyo de parte de estudiantes y de parte de miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, y se logró tener una doble validación, una segmentación automática y una validación manual para determinar si efectivamente esa primera clasificación era correcta. Las imágenes, como habíamos dicho, se segmentaron en secciones, parches de 8 por 8. Se emplearon 1000 imágenes por clase, por cada una de las 11 categorías. Se procuró un proceso de aumento de imágenes para reducir el overfitting. Técnicamente lo que se hizo era no rotar las imágenes, ampliarlas,
segmentarlas también para que pues, no tuviéramos aquí ese problema. Y en últimas, eso fue lo que se hizo de todo el trabajo de segmentación de imágenes, o sea, eso fue con lo que trabajamos. El modelo en general, o la arquitectura del proyecto, es bastante simple, podemos decir, pues porque sigue un proceso, digamos, asociado, un proceso normal, asociado a lo que es este tipo de análisis de coberturas. Entonces, lo primero que se hizo fue 4 módulos. Un módulo que llamamos motor de segmentación, que es el que se encarga de descargar automáticamente las imágenes del hub, hacer la segmentación, hacer la preclasificación y dejarlas listas para el entrenamiento de la red neuronal. Después generamos un motor de comparación, un motor que aquí vemos que nosotros consideramos que es donde existe, digamos, el aporte de la investigación, que es el motor de dinámica de terreno. En el motor de dinámica de terreno lo que hacemos es tratar de generar un conjunto de cuasitensores, podríamos llamar, para determinar el crecimiento o los posibles áreas de crecimiento de un terreno. Y por último, un motor de predicción. El motor de predicción pues toma los datos del motor de dinámica de terreno y saca las conclusiones o los hechos para generar unos mapas de predicción de daño ecológico. En el tema de la clasificación, como les hemos hablado, pues existe 2 grupos de trabajo, el grupo de la Fuerza Aérea Colombiana, los ingenieros catastrales y geodestas de la Universidad Distrital Francisco C. Caldas, que por medio de un procesamiento de imágenes analizaron cada una de las clasificaciones de coberturas que teníamos definidos en las 11 categorías. A partir de esa clasificación de cobertura que fue manual y automática, en la manual era pues para tener, como les decía, un proceso de triangulación y de validación de la segmentación, pues se generaron una matriz de clasificación. En últimas, pues ya no trabajamos con la imagen satelital en bruto, sino trabajamos con unas matrices en donde nos decía cuál era la clasificación de cada una de las parcelas. Entonces, en esas parcelas, pues fue que empezamos a trabajar. La clasificación, pues obviamente nos sirvió para hacer todo lo que era un entrenamiento de una red neuronal generalizada. Obviamente, como les decía anteriormente, esta red neuronal convolucionada preentrenada fue la que generamos y les mostré al principio. Había 2, como les vuelvo a insistir, había dos modelos, uno, digamos, sencillo para verificar la idea y otro un poquito más complejo para realizar los estudios. La segmentación, pues obviamente hicimos 2 tipos de segmentación. Una segmentación espacial, que era seleccionar uno a uno los diferentes parches como si fueran columnas de una matriz, y una función de segmentación denotativa, que consistía en seleccionar solo los elementos con atributos de degradación tipo D2. Los atributos de degradación tipo D2 fue parte de una clasificación que nosotros hicimos de cada uno de los, digamos, estados de degradación que podría estar una tesela. Definimos 3 estados de degradación, o sea, no degradado, en proceso de degradación y degradado. Entonces, eso solamente nosotros utilizamos como parte de la investigación los que están en proceso de degradación. Perdón. ¿Por qué los que están en proceso de degradación? Porque pues los que ya se degradaron, pues desafortunadamente no nos permitía hacer un modelo de saturación, y los que no habían llegado a degradarse, pues no tenían todos los elementos para trabajar con ello. Entonces eso era lo que nosotros teníamos. Perdón. El motor de segmentación almacenó los resultados de esa segmentación espacial y denotativa en unas estructuras matriciales de 3 dimensiones. Mencionamos que esas dimensiones no son necesariamente cúbicas, es decir, porque dependiendo los elementos que tuviéramos, pues daba una matriz que podría tener diferentes elementos no cúbicos. El motor de comparación, pues, cogía esas estructuras matriciales de 3 dimensiones
y realizaba una comparación entre los segmentos de las imágenes para determinar un reducto, es decir, un conjunto específico de parches que tuvieran ciertas características y estaban clasificados o por similitud, ¿sí? Entonces, básicamente los elementos o los parches con similitud mayor a un umbral U que definía la persona que esté haciendo, digamos, el análisis, ese umbral, digamos que nos servía era para agilizar los procesos de comparación. Digamos que ese era el objetivo de esa segmentación, de ese umbral que se definía. A mayor umbral de similitud, mayor tiempo de procesamiento y pues obviamente mayor tiempo para la generación de un resultado de predicción. También el otro mecanismo es el modelo de exactitud, y los segmentos con exactitud de 1 obviamente eran descartados por cada una de las matrices, es decir, comparábamos dos matrices. La matriz, si teníamos un elemento de la matriz A que fuera coincidente con un elemento de la matriz B, quiere decir que no hubo un cambio en ninguno de ellos. Si había un cambio, de acuerdo a cierto umbral, se decían que era por similitud y empezamos a trabajar con ellos. Como les decía, se descartaban esos que tenían de 1 o de 3. Los mecanismos empleados principalmente son técnicas pues, altamente conocidas y reconocidas de vecino cercano, ANN, el vecino más cercano y la distancia media a los vecinos cercanos. En últimas, nosotros pues definíamos o extraíamos de todo el modelo el índice de similitud espectral. Pues con ese índice de similitud espectral nosotros podíamos darnos cuenta o tal de hacer una aproximación más bien a los procesos de cambios en las coberturas en cualquiera de las 11 categorías que estaban definidas. Para este motor de dinámica de terreno, digamos que aquí es donde cambió un poquito el modelo de los modelos tradicionales, lo que se hacía era determinar lo que se denominaba los vectores de crecimiento del terreno. Aquí vemos como una especie de ejemplo de lo que sucedía allí dentro del script. Entonces lo que hicimos fue pues, un elemento que tuviese características de cambio. Le generábamos un conjunto de vectores llamado vectores de crecimiento que nos permitía determinar, ¿sí?, el ángulo y la dimensión de crecimiento en una dirección que teníamos presupuestada. Para determinar tanto la dirección o el ángulo de crecimiento y su dimensión, lo que hacíamos era un análisis para determinar cómo fue el crecimiento anterior de ese sistema. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacíamos la comparación, hubo una parcela que cambió y esa parcela que cambió, miramos cómo cambiaron sus parcelas vecinas y determinábamos por medio de procesos cuasi estocásticos el tema de cómo era que iba a poder crecer en elementos futuros, o sea, en tiempos futuros. Y eso lo comparábamos, empezamos a hacerlo desde años anteriores y lo comparábamos con lo que hubo o el crecimiento que hubo realmente. Entonces eso nos sirvió para ir afinando las características de la red neuronal y que ella pudiera después no generar estos vectores, sino pues a partir de aprendizaje de máquina ir diciendo cómo estaba allí. Uno de los elementos interesantes es que nosotros, además de las dinámicas de terreno, de cambio, pues que se veía en la cobertura, que se calculaba en la cobertura a partir de las imágenes satelitales, se utilizaron unas matrices complementarias que se llamaban unas matrices de corrección sociopolítica cultural. ¿Qué era esa matriz de corrección sociopolítica cultural? Pues es, digamos, la parte interesante del modelo, en donde no solamente utilizábamos, digamos, lo que podíamos extraer de las imágenes, sino también de los elementos interpretativos de las comunidades que habitaban en esos territorios.
Entonces, en ese orden de ideas, pues, tuvimos 12 nuevas categorías que estaban relacionadas con presencia del Estado, nivel cultural, nivel educativo, perdón, nivel educativo, nivel económico, el tipo de intervención de grupos ilegales o al margen de la ley, el tipo de cantidad de personas, digamos la densidad poblacional. Esas 11 categorías nos permitieron crear 11 diferentes matrices que se utilizaban también para el entrenamiento de la red neuronal. Eso nos dio un punto diferente interpretativo que sobrepasaba el mero análisis de imágenes. Entonces hubo un análisis que era etnográfico y de imágenes satelitales. Entonces teníamos una doble visión etnográfica, interpretativa, comprensiva y técnica a partir de las imágenes. Y esto nos dio pie a crear un modelo que era mucho más exacto, sinceramente mucho más exacto, que si hubiéramos utilizado solo las técnicas tradicionales y no hubiéramos considerado los elementos antrópicos, o sea, los elementos relacionados con la cultura, sobre todo con la parte política, la parte militar, que también colocamos un material allí, y la parte que tenía que ver con todos los pues, indicadores socioeconómicos de cada una de las zonas. Esos indicadores socioeconómicos no se colocaron por parcelas, no era fácil hacerlo por parcelas, ojalá hubiese uno podido haberlo hecho por parcelas, pero sí se hizo por zonas. Entonces, en últimas, las matrices de correlación de pues los elementos socioculturales y económicos y políticos estaban relacionadas con áreas, es decir, con conjuntos de parcelas que se sobreponían al análisis de parcelas que estaba haciéndose por medio de las imágenes satelitales. En el motor de predicción, que era el último paso de nuestro análisis, un segundito, para mirar cómo vamos de tiempo. En el motor... Llevas 33 minutos así. Sí, ya. Gracias. 20 minutillos. Gracias, Mario. Nada. Que uno se pone a hablar y no se le olvida el tiempo. Entonces, en el motor de predicción, que es el último, digamos, el último paso que se hace en el modelo, pues se analizan esos vectores de dinámica del terreno y se seleccionan aquellos en donde la dimensión sea superior a un umbral UDT. Siempre hablamos de dimensión, no de dirección. Es decir, la idea es que nosotros siempre miremos cuál tiene mayor capacidad de crecimiento y ese lo utilizamos como un elemento para descartar todos los demás. Como les decía, muchas veces nos daba una dimensión de crecimiento solo por análisis de imágenes, pero podríamos decir que las matrices de las 12 categorías que no tenían que ver, que eran, podríamos decir, categorías etnográficas, nos daban unos mecanismos para reducir o aumentar esa dimensionalidad que salía allí del análisis técnico. Lo interesante fue que al incorporar esas redes, esas matrices en el entrenamiento de la red neuronal, nos aumentó en gran medida digamos, la cantidad, la incertidumbre, perdón, nos redujo la incertidumbre del modelo, de la clasificación que nos da el modelo. Entonces, podemos decir que esa predicción pues tenía mucho más validez comparativa que si no se hubieran utilizado esas matrices que les comento. Entonces, en últimas, pues a partir de una imagen en base real de un tiempo que hayamos sacado en un tiempo t, el motor de predicción construye la matriz de predicción aplicando por correlación cruzada cada uno de los vectores de dinámica de terreno. Y en últimas, cuando ya tenemos esa matriz de predicción, lo que hacemos es un proceso de reconstrucción espacial. ¿Qué es eso de reconstrucción espacial? Recuerden que habíamos dicho que en últimas nosotros tenemos una matriz que tenía pues, unos valores bastante, digamos, definidos, 1, 2, 3, y lo que hacíamos después era crear una imagen en falso color, que es la que ustedes vieron anteriormente. Esa se reconstruía con 3 colores que pudieran ser visualizados en el área. Si ustedes se dan de cuenta, voy
voy a volver a mostrar acá un poquito. Algo que nos sucedió es que por la calidad de las imágenes que nosotros utilizábamos, usualmente, si ustedes se dan de cuenta acá, estas últimas imágenes, pues que eran las más actuales, tenían una segmentación que estaba muy correlacionada a las características propias del terreno. Entonces uno vería ahí, y si uno veía un río, el río estaba perfectamente pues delimitado, o sea, como que se tenía una mayor delimitación por las características de las imágenes utilizadas. Mientras que las primeras imágenes, que fueron las que utilizamos, pues desafortunadamente pues tenía una muy mala escala, o sea, la escala de trabajo era demasiado mala, teníamos una muy mala calidad de imágenes, y entonces, si ustedes se dan de cuenta, pues aquí el tema de los cauces de los ríos y eso no estaban bien definidos. Eso fue un problema fuerte porque los porcentajes de crecimiento, estábamos utilizando imágenes desde 1988, los porcentajes de crecimiento desde 1988 a 1996 no pudieron al final ser considerados como estrategias de predicción, porque nos está dando datos demasiado, que no se aproximan a una realidad. Entonces eso nos redujo un poco el tiempo el periodo de imágenes que nosotros estábamos analizando, pero en últimas pues sí se podían sacar allí ciertos elementos. La red neuronal convolucional, pues obviamente se verificó su validez de acuerdo pues al concepto de precisión y pérdida de entrenamiento y pérdida de validación. Entonces llegando a la conclusión que era una red neuronal. Estos datos que estoy presentando no son de la red neuronal primaria, ¿no? Es de la red neuronal que les digo secundaria, que utilizamos para la totalidad del estudio. Y pues vemos pues una precisión alta y unos niveles de pérdida bajos, lo que quiere decir que pues los elementos de validación de los modelos son adecuados. También se hicieron varios modelos de verificación utilizando la herramienta Scikit-learn, y nos dan unas escalas de validación del modelo bastante adecuadas, lo que nos da pie a comprender que esta herramienta como tal y la inclusión, eso es clave, la inclusión de las matrices socioculturales, políticas, nos sirve para entender las dinámicas de terreno. O sea, en un proyecto de esta naturaleza que está relacionado con elementos antrópicos, digamos que una de las características es que se tienen que incluir matrices de indicadores socioeconómicos. No podemos dejarlo solamente a un análisis pues, de degradación del terreno clásico, porque pues, allí intervienen muchísimas, pero muchísimas otras variables que no pueden verse, obviamente, a partir de una imagen. De una imagen lo que nos muestra es evidentemente el hecho que está ocurriendo, el hecho que ocurrió, pero la dinámica territorial, la dinámica de las comunidades que están en los terrenos, solo se pueden capturar por medios etnográficos. En este caso fue un proceso de investigación, acción participativa, y pues evidentemente eso nos dio pie para poder lograr esas matrices. También esas matrices socioeconómicas pues son bastante difíciles de levantar, sobre todo en territorios en donde, como en Colombia, están pues azotados por problemáticas de corte social y militar. Entonces hay que tener en cuenta también que entre más difícil sea entrar a una zona, que es donde desafortunadamente están allí las degradaciones por efecto de minería ilegal, pues más difícil va a ser la reconstrucción de esas diferentes matrices. En ese orden de ideas, pues cuando nosotros decimos que estamos recolectando esas matrices, pues se puede hacer por todo un proceso de cartografía social. O sea, un proceso en donde además de los investigadores que están en el caso, se puede utilizar todo el saber, todo el conocimiento y toda la experticia que tienen las personas que están dentro del territorio.
Algunas reflexiones finales, pues la predicción de daño ecológico por efectos antrópicos relacionados con la extracción ilegal de minerales no puede ser completamente abordada empleando enfoques cuantitativos, pues digamos que es lo clave de este proceso. Las herramientas tecnológicas utilizadas nos ayudan a ir más allá. O sea, básicamente los niveles de entrenamiento que podemos llegar con redes neuronales en las bibliotecas utilizadas, pues nos permiten colocarle matrices de enfoques cualitativos. Entonces, eso es importante. Los principios que regulan el crecimiento de las zonas afectadas están influenciadas no solo por las condiciones del terreno o la cinemática propia del fenómeno, sino por atributos políticos, sociales, económicos y culturales. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo así? Pues resulta que obviamente esto es minería ilegal a cielo abierto. Entonces, en algún momento, sobre todo en ciertos meses, por ejemplo, hay gran cantidad de inmigración a esos territorios para sacar cuando el río tiene ciertos niveles de caudal, entonces llega a más personas, es un proceso de inmigración. Entonces, esos factores, pues no se pueden ver en una imagen. Entonces, toca estar entendiendo todas esas dinámicas que ocurren en el terreno. La mayoría de los modelos de predicción están basados en el análisis de imágenes del terreno en diferentes periodos de tiempo que, empleando técnicas diversas, ofrecen unos pronósticos de los futuros estados de degradación. Esas proyecciones clásicas simplifican el fenómeno a variables geográficas y, por tanto, ofrecen un panorama básico, propenso a no advertir cambios que solo pueden ser atribuidos a externalidades, como las que les decía, el tema de inmigración y inmigración. Entonces, una reflexión es que existe una interesante línea de trabajo para integrar el conocimiento de aspectos políticos, sociales, económicos y culturales a la predicción de daño ecológico con el objetivo de crear una nueva dimensión que complemente los métodos clásicos y brinde un nuevo elemento de interpretación. Deberíamos pasar en el análisis de estos tipos de problemáticas desde una visión netamente cuantitativa a una visión mixta, cualitativa-cuantitativa. Y esa es, digamos, una de las conclusiones, uno de los aportes de este modelo. Y obviamente, pues, la visión desde la geografía humana, desde la geografía del territorio, desde la geografía social, pues es supremamente importante. Es presumible que la generación de matrices de dinámica de crecimiento esté sesgada, como les decía anteriormente, pues no es fácil obtener esa información. Cuando se crea una información que tiene que ver por un nivel interpretativo, pues vamos a tener sesgos de toda índole, sesgos políticos, sesgos militares, sesgos culturales, sesgos de conocimiento. Y entonces, uno de los elementos que nosotros planteábamos era que pues sí se hiciera, y como en realidad se hizo, pues por un mecanismo de investigación-acción. De pronto tenemos una tautología por vecino cercano, ¿sí? De pronto hay un problema de cómo determinar la velocidad de expansión. Entonces allí nosotros definimos pues una correlación entre las diferentes matrices, pero esa correlación puede estar falseando. Nosotros tratamos de disminuir ese sesgo pues por medio de un análisis cruzado, es decir, generamos una predicción para un tiempo conocido, lo analizamos y empezamos a entrenar la red neuronal de esa manera. Pero, pues, obviamente, una de las tareas es tratar de disminuir aún más ese sesgo. La relativamente alta exactitud en la clasificación hace que las redes neuronales convolucionales sean una alternativa al trabajo a la clasificación, una alternativa al trabajo de clasificación manual de imágenes. Entonces, nosotros hicimos al principio del proyecto, como les mostraba, había clasificación manual y clasificación a partir de la red entrenada. Y después, pues, obviamente, lo que hacía la clasificación de las redes neuronales, pues, obviamente, era muchísimo más rápido que la manual. Las características físicas de la zona de estudio pueden dificultar la extrapolación de la solución a otras zonas, sobre todo en un país como Colombia, porque Colombia, pues, como ustedes saben, la mayoría del área de Colombia está pues en la cordillera de los Andes, y resulta pues que esa zona, precisamente esa zona, pues no está en ese tipo de terreno montañoso. Entonces, pues si quisiéramos explorar esta solución
desde el punto de vista de la parte de interpretación de imágenes, pues podría tener ciertos inconvenientes allí por cuestiones del terreno. Es eficiente emplear el mecanismo de transferencia de aprendizaje que estamos mostrando, ya que nos permitió pues, integrar grupos de trabajo multidisciplinarios, sobre todo para que se entendiera el concepto de redes neuronales rápidamente. El uso de bibliotecas especializadas abiertas y el conjunto de datos públicos es clave en este proceso de análisis. Aunque nosotros utilizamos bases de datos cerradas al final, digamos que los métodos que se decantaron de este proceso, pues obviamente pueden ser utilizados en bancos de datos un poquitico más elaboradas. Y pues podemos tener el conjunto de datos que sean capturados por la misma comunidad, por medio de drones, por medio de fotografías propias del terreno, que nos ayudarían a tener allí también cierto banco de datos que puedan ser utilizados. Obviamente es necesario la construcción colaborativa de conocimiento desde 3 perspectivas, el uso de herramientas para aprendizaje de máquina, el tema de programación, obviamente se requiere que los equipos multidisciplinarios tengan alguna capacidad de programación en Python, y pues el uso de técnicas matemáticas como el álgebra lineal, la probabilidad y la estadística. Una bibliografía que utilizamos y esa sería pues la presentación de nuestro modelo de predicción. Este modelo de predicción tiene pues un libro, un notebook de Jupyter, en donde se muestra paso por paso cuáles fueron todos los elementos que se consideraron al momento de diseñar este modelo. Entonces, este está desplegado en el Drive, un Drive abierto de Google, cualquiera lo puede pues, acceder, y pues nos muestra paso por paso, digamos, un esfuerzo académico de explicar cómo fue que se hizo todo el proceso. Entonces, tiene aspectos generales, se dicen cómo fue la segmentación, se explican cómo fueron los diferentes conjuntos de datos. Ustedes se dan de cuenta, nosotros utilizamos un dataset de entrenamiento que ya existía, todo el conjunto de Eurosat, cómo se hicieron la lectura, cómo se hicieron las clasificaciones, cómo se hicieron los análisis de bandas, cómo se preprocesaron las imágenes y todos los elementos que están allí para que pues, personas interesadas en la predicción del daño ecológico por efectos antrópicos, no solamente minería ilegal, sino por cualquier otro efecto antrópico, pues pueda acceder a este modelo, analizarlo, interpretarlo y adaptarlo a sus necesidades relacionadas pues con un proceso de apertura de información, de apertura de procesos y de apertura de código. Entonces, no sé, creo que con eso terminaríamos. Muchas gracias, Paulo. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Sí que han comentado que si se estaban grabando las presentaciones, si se podían consultar. Todas las ponencias se están consultando, las de Geolibero, o sea, se están grabando y estarán disponibles en el canal de YouTube de Geolibero. En los próximos días estarán disponibles tanto las de Durazno como las que estamos retransmitiendo ahora en directo por el canal de la plataforma de webinar de la Asociación GeoVesig. Vale, pues parece que no hay ponencias ahora, o sea, no hay preguntas ahora. Como estarán luego los vídeos, podéis preguntar bien en los comentarios de los vídeos o bien a través de la plataforma de Geolibero y pondríamos en contacto con Paulo. Vale, pues finalizamos. Espera, no te escucho yo. No sé si Mario, ahora, me estaba despidiendo, estaba haciendo el mimo. No, sí. Agradecerles mucho a ustedes por el esfuerzo que están haciendo tan impresionante para pues llevar estas jornadas a la comunidad iberoamericana. Entonces, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo y nada, aquí estamos y esperemos que nos veamos el otro año. Vale, gracias a vosotros. Sí que hay una duda, ¿dónde podrían consultar la tesis? Están disponibles en las plataformas de la Universidad Distrital, en la página web de nuestro grupo de investigación. Ya les coloco acá, se llama Audiolab UD.
allí, ahí no sé si lo coloqué. Vale, en el chat creo que... Aquí en el chat. Vale, sí, ahí mismo en el chat. Entonces aquí simplemente buscan allí por internet o YOLAB. Es más, los invitamos a, pues, a que vean la página de nuestro laboratorio. Allí está la explicación de todo nuestro proyecto, la investigación, está acceso a está el acceso al notebook, al conjunto de datos que se utilizó, pues a los scripts, al repositorio de los scripts, para que tengan acceso. Eso es de código abierto y datos abiertos. Vale, perfecto, sí. Vale, pues, pues, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, y gracias a todos los asistentes. Y nada, nos vemos en la siguiente ponencia dentro de 9 minutos. Listo, allá estaremos. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Chao.